Tengo pruebas reales de que mi hermana menor intentó seducir a mi esposo mientras vivía en mi casa, y lo peor de todo es que mis padres lo sabían y decidieron no hacer nada. Todo empezó hace 6 meses, cuando mi hermana se vino a vivir con nosotros. Ella iba a empezar la universidad acá en Austin, y mis papás me pidieron que le diera un lugar en la casa porque según ellos sería bueno para las dos. Yo ya estaba casada, tengo un hijo de 3 años, y vivíamos en una casa de 3 cuartos. No estaba buscando meter a nadie más en mi rutina, pero tampoco me sentí con derecho a decir que no. Según mis papás, yo era la afortunada, que tenía estabilidad y espacio. Y como siempre, era mi deber de hermana mayor ayudar. Lo dijeron con esa voz pasivo-agresiva de siempre, como si estuvieran pidiéndome un favor mientras me empujaban contra la pared. Mi esposo no se opuso, fue amable, dijo que era por unos meses, que podíamos con eso, que no debía ser tan difícil, y al principio no lo fue. Mi hermana se instaló en el cuarto de huéspedes, se compró un colchón nuevo, unas luces LED horribles para pegar en las paredes, y pasaba la mayoría del tiempo en la universidad o encerrada con sus audífonos viendo TikTok. No hablábamos mucho, pero convivíamos lo justo. A veces cenábamos los 3 juntos, incluso se ofrecía a cuidar al niño si teníamos que salir. El problema fue cómo empezó a mirar a mi esposo. Y no lo digo porque soy paranoica o porque no puedo soportar que alguien más le hable. No soy así. Ni siquiera soy celosa. Pero esto no fue normal. Fue progresivo. Como si ella estuviera midiendo hasta dónde podía llegar. Al principio pensé que eran tonterías mías. No le di importancia. Pero empecé a notar cómo se quedaba observándolo cuando él se levantaba de la mesa, cómo cambiaba la voz cuando le hablaba, cómo se reía fuerte, exagerado, hasta cuando él decía cualquier estupidez. Yo no soy estúpida. Las mujeres sabemos cuando otra mujer está coqueteando, aunque finja que no lo está haciendo. Una noche, estábamos viendo una película en la sala. Yo estaba medio dormida porque había tenido un día larguísimo en el trabajo. Mi hijo ya estaba acostado. Me desperté con una de esas risas agudas que solo ella tiene. Vi que se había acercado al sofá. Mi esposo estaba sentado normal, con el control remoto en la mano. Y ella, en vez de estar en el otro sillón, estaba literalmente sentada en el piso, pegada a sus piernas, como si fuera lo más normal del mundo. Y él, como siempre, actuando como si no se diera cuenta. Esa fue la primera vez que le dije algo. Le pregunté qué carajos estaba haciendo. Me dijo que estaba cansada y que le dolía la espalda, que por eso se sentó en el piso. Me pidió que me calmara y que no hiciera drama. Mi esposo no dijo nada, solo apagó la TV y se fue al cuarto, como si no quisiera meterse. Desde ese momento empezó todo, como si ella se sintiera con más poder. Empezó a aparecer en la cocina con pijamas demasiado cortas. No digo que no pueda estar cómoda, pero esto era otra cosa. Camisetas sin sostén, shorts que no le cubrían nada, y justo cuando él estaba ahí, se apoyaba contra el marco de la puerta, comiéndose una manzana, mirándolo a él. Yo la miraba a ella me miraba a mí, y sonreía. Como si nada. Le hablé. Le dije que eso no era apropiado, que estaba casada, que era mi casa, que se cubriera. Y me respondió con esa vocecita pasiva y molesta de siempre: ay, perdón, no sabía que ser cómoda en mi propia casa era un crimen. ¿Tu casa? Eso me dieron ganas de gritarle. Pero no lo hice, solo cerré los puños y me fui. Después de eso, las cosas se pusieron más raras. No sé en qué momento se volvió parte de su rutina estar siempre cerca cuando estábamos los dos. Si él entraba a la cocina, ella aparecía. Si él estaba arreglando algo, ella se acercaba a preguntar si necesitaba ayuda. Y cuando yo salía a hacer compras o tenía que ir al trabajo, después me enteré de que ella se quedaba en la sala con él, según él, viendo series o preguntando cosas de la universidad. Y puede que tú pienses que soy una exagerada. Pero no termina ahí. Un día, llegué temprano del trabajo. Él no me había escuchado entrar. La tele estaba prendida. La puerta de la sala entreabierta. Cuando entré, la encontré a ella recostada en el sillón, con las piernas sobre él. Él estaba con su laptop, incómodo, pero sin moverse. Ella con una de esas camisetas largas que usa para dormir, sin nada debajo. Le grité su nombre. Saltó como si la hubiera agarrado robando. Se fue directo al cuarto y no salió en toda la tarde. Esa noche discutí con mi esposo. Le dije que eso no era normal. Que no me gustaba. Que me sentía incómoda. Él se defendió. Me dijo que no estaba haciendo nada, que no sabía cómo decirle que no hiciera esas cosas sin sonar grosero. Que era mi hermana. Que yo debía ponerle los límites. Me hizo sentir que estaba exagerando, pero al mismo tiempo me estaba pidiendo que lo solucionara por él. Y sí, intenté hablar con ella. Otra vez. Pero esta vez fue peor. Me dijo que estaba celosa. Que siempre había sido así. Que solo porque mi vida era aburrida no podía esperar que todos lo fueran. Que él era lindo y que no era su culpa si ella no tenía filtro para hablar con hombres guapos. Eso me dejó helada.
Lo peor es que empecé a notar cómo mi esposo evitaba estar solo en casa. Empezó a llevarse la laptop al trabajo. Empezó a ofrecerse a ir por el niño a la guardería cuando normalmente era yo quien lo hacía, como si no quisiera quedarse solo con ella. Y ahí fue cuando supe que no estaba loca. Después de ese día, las cosas no volvieron a ser normales. No que alguna vez lo fueran, pero ahora era peor. Yo ya no podía relajarme en mi propia casa. Cada vez que me iba a trabajar, me imaginaba qué estaba pasando allá. Si ella andaba rondando en pijama, si se le ocurría meterse a su cuarto, si intentaba algo más descarado. Y lo peor era que ya no confiaba en nadie, ni en ella, ni en él. Y eso fue lo que más me dolió. No poder confiar. Porque yo lo amo, de verdad. Llevamos 5 años juntos, casados hace 2, y nunca tuvimos dramas así. Nunca hubo mentiras, ni sospechas, ni cosas raras. Pero ahora, cada vez que me decía tu hermana se quedó viendo una peli conmigo, yo lo escuchaba como si me estuviera confesando un crimen. No podía evitarlo. Me había vuelto una paranoica, y me odiaba por eso. Una noche, no aguanté más. Le pregunté directamente, ¿te gusta mi hermana? Lo dije con las manos temblando, sabiendo que la respuesta me podía destruir. Y él se quedó callado. No dijo que no. Solo me miró y suspiró como si estuviera harto. Después de un silencio larguísimo, me dijo, no, no me gusta. Pero no sé cómo actuar cuando ella hace lo que hace. Siento que si digo algo, tú te vas a enojar. O tus papás. O ella va a hacer un escándalo. Entonces me quedo callado y espero que se le pase. Le dije que eso no era suficiente. Que quedarse callado era lo mismo que permitirlo. Que me hacía sentir sola en esto. Que yo ya había hablado con ella varias veces y que no servía de nada. Y que si él no ponía límites, esto iba a seguir hasta que algo estallara. Y estalló. Una tarde, llegué más temprano de lo normal. No lo planeé, solo salí antes del trabajo porque tenía un dolor de cabeza horrible. Cuando entré a la casa, escuché risas, de ella. Esas risas falsas, nerviosas. Entré a la cocina y ahí estaban los dos. Él estaba sentado en la barra, con una cerveza en la mano. Ella estaba de pie, con un vestido ajustado que yo no le había visto nunca. Demasiado arreglada para estar en casa. Y lo estaba tocando, la mano en su brazo, como si fuera una escena romántica. Me paralicé. No grité, no lloré. Solo dije su nombre, fuerte. Ella dio un salto, como siempre. Él se puso de pie de inmediato y se alejó. Dijo no es lo que parece, como en una maldita película. Y no sé qué me dio más rabia, que dijera esa frase, o que la dijera con esa cara de por favor, no me metas en esto. Esa noche no hablamos. Me encerré en el cuarto con mi hijo. No podía mirarlos, ninguno de los dos. No sé cómo dormí. Creo que ni dormí. Me pasé la madrugada revisando mentalmente todo lo que había pasado desde que ella llegó. Todos los momentos en que me había hecho sentir que estaba exagerando. Todas las veces que él me dijo que era solo una adolescente inmadura. Pero no era inmadurez. Era a propósito. Era jodidamente a propósito. Y lo confirmé 2 días después. No soy de revisar cosas ajenas. Nunca lo fui. Pero ya no era yo misma. Estaba paranoica, ansiosa, enferma de los nervios. Esa mañana, ella había salido a clases y dejó su laptop abierta en el comedor. No le puse contraseña, solo estaba abierta en su Facebook. No sé por qué lo hice, pero lo hice. Me acerqué y miré. Tenía un chat abierto con alguien. No recuerdo el nombre, no me importa. Era una amiga suya, de esas que nunca saludan cuando vienen a casa. La conversación era reciente. Y ahí estaba, en blanco y negro, creo que él está empezando a verme diferente. El otro día se quedó viéndome cuando le hablé del tatuaje que quiero hacerme. Estábamos solos. Me preguntó si me dolía. Le dije que sí, pero que me gustaba sentirlo. Creo que lo dejé medio caliente. Jaja. No sé cómo describir lo que sentí al leer eso. No sé cómo explicarlo. Era rabia, sí. Pero más que eso, era asco, desprecio. Por ella. Por lo que estaba haciendo. Y por mí, por haberla dejado entrar en mi casa. Había más mensajes. Cosas como mi hermana ni se maquilla, siempre anda toda desarreglada, o ella no lo valora como yo lo haría. Y fotos de él, sacadas sin que se diera cuenta, dormido en el sillón, cocinando, sacando la basura, como una acosadora. Ni siquiera quiero pensar qué otras cosas podría tener guardadas. Tomé fotos con mi celular. Necesitaba pruebas, porque si decía algo, como siempre, iban a pensar que era una loca exagerada, que estaba celosa, que estaba paranoica, pero no, ya no era solo una intuición. Tenía pruebas reales de que mi hermana quería meterse con mi esposo. Esa misma noche se lo mostré a él. Le enseñé los mensajes, las fotos. Se quedó en silencio un buen rato. Después me dijo que nunca había hecho nada con ella, que nunca la había tocado, que siempre la evitaba. Pero que no pensó que fuera tan grave. Que no sabía que ella lo veía así. Le dije que no podía seguir viviendo ahí. Que se tenía que ir. No él. Ella.
Lo primero que hice fue hablar con mis papás. No porque quisiera, sino porque sabía que si la echaba sin decir nada, ellos iban a armar un escándalo. Me iban a pintar como la hermana cruel que dejó a la pobre estudiante sin techo. Así que los llamé. Fue una llamada de mierda. Larga, tensa, con silencios incómodos entre cada palabra. Les dije que mi hermana tenía que irse de mi casa, que no era una opción, que ya no era bienvenida. No les di detalles al principio, solo lo necesario. Había cruzado límites, no respetaba mi relación, y yo ya no podía vivir con ella bajo el mismo techo. Obviamente, no lo tomaron bien. Mi mamá empezó con el tono de víctima de siempre. ¿Pero qué pasó? Seguro es un malentendido, ustedes siempre han sido tan distintas, tú eres muy estricta y ella es más abierta, no significa que tenga malas intenciones. Mi papá fue peor, si tú tienes problemas de confianza en tu matrimonio, no es culpa de tu hermana. Me dieron náusea, literalmente. Me puse de pie del sillón y caminé en círculos para no vomitarles por el teléfono. Así que les conté. No todo, pero suficiente. Les dije que mi hermana le había tomado fotos sin permiso a mi esposo, que le mandaba mensajes a amigas diciendo que él la miraba, que le gustaba provocarlo, que se vestía provocativamente solo cuando él estaba, que se metía en el espacio de los dos, que había cruzado todo tipo de línea. Silencio. Largo. No dijeron nada por un momento. Y entonces, lo más inesperado, mi mamá suspiró y dijo, bueno, eso es grave. Mi papá preguntó si yo tenía pruebas. Les dije que sí, que las tenía guardadas y que si querían se las mandaba. No lo hice. No por protegerla, sino porque no quería escucharles decir que estaba exagerando incluso con evidencia en la cara. Al final, no me suplicaron que la dejara quedarse. Creo que fue más miedo de que se hiciera más grande el asunto. Me dijeron que iban a hablar con ella, que iban a decirle que se comportara, que tal vez era mejor que buscara otra opción para vivir. En resumen, lo tomaron en serio, pero no porque les importara lo que a mí me pasaba, sino porque ya veían venir un problema más grande. Les preocupaba más el escándalo que el daño. Me sentí vacía después de colgar. No fue alivio, fue como confirmar algo que ya sabía hace años, que si algo me pasaba, ellos no iban a ser los que me defendieran. Mi esposo me apoyó. Me dijo que estaba de acuerdo, que ella tenía que irse. Pero también me pidió que fuéramos cuidadosos, que no hiciéramos una escena, que no la humilláramos. Me pidió que no involucráramos al niño, que la sacáramos sin drama. Le dije que no prometía nada. La confrontación fue 2 días después. Esperé a que estuviera sola. El niño en la guardería, mi esposo en el trabajo. Ella en la sala, como siempre, viendo TikTok en su celular con los audífonos. Me senté frente a ella y le pedí que los apagara. Me miró como si le estuviera quitando el oxígeno. ¿Lo hizo? Le dije que sabía lo que había estado haciendo, que vi los mensajes, que vi las fotos, que ya no era un tema de percepción, que tenía pruebas, que ya no podía quedarme callada, que ella se iba a ir, que tenía una semana para sacar todas sus cosas. Ella al principio se hizo la estúpida. Dijo, ¿de qué hablas?, con cara de falsa indignación. Le dije que no fingiera, que no era idiota, que lo había leído todo. Entonces cambió la cara. Se puso roja. No de vergüenza, de rabia. Me dijo que era una exagerada, que estaba loca, que estaba obsesionada con controlarlo todo, que mi esposo ni siquiera era tan perfecto, que seguramente él también la miraba, que yo solo quería hacerme la víctima porque no podía soportar que alguien más se viera mejor que yo en mi propia casa. Me quedé callada mientras decía todo eso, pero cuando dijo, él va a dejarte igual, y no va a ser por mí, ahí sí se me nubló la vista. Le grité. Le grité tan fuerte que sentí como me temblaban los músculos del cuello. Le dije que era una basura de persona, que no tenía respeto por nada ni por nadie, que yo la había metido en mi casa por piedad y que así me lo pagaba, que era una traidora, una aprovechada, una niña malcriada que no entendía nada de la vida real, que si quería andar por ahí tratando de acostarse con los novios de la gente, que lo hiciera, pero no en mi casa, que aquí se acababa. Ella lloró, pero no de arrepentimiento, lloró como llora una niña cuando le quitan algo, como si la estuviera castigando injustamente. Me dijo que no tenía a dónde ir, que la universidad le quedaba lejos desde casa de mis papás, que yo era cruel, que no la entendía. Le dije que no me importaba, que tenía 6 días para irse, que si no, iba a hablar con el dueño de la casa y pedir que la sacaran por la fuerza, que no estaba en el contrato, que legalmente ni siquiera debía estar ahí, que se acabó. Desde ese día, ya no me habla, camina por la casa como un fantasma, solo sale para ir a clases y vuelve para encerrarse en su cuarto. Yo no le hablo tampoco. No me interesa. Mi esposo me dijo que no la ha vuelto a ver por mucho tiempo desde que pasa más horas en la oficina o trabajando desde cafeterías. Yo estoy contando los días. Los días pasaron lentos, pero pesados. Parecía que cada minuto con ella en la casa duraba 1 hora. No hablábamos. No se escuchaba ni música ni tele en su cuarto.
Solo el clic de su laptop o el sonido de su secadora de pelo a las 6 de la mañana. Supongo que quería recordarme que seguía ahí. Pero yo ya no tenía miedo de echarla. Me daba igual si se hacía la mártir o si se largaba sin decir una palabra. Solo quería que se fuera. Mi esposo evitaba estar en casa. Me lo dijo tal cual una noche mientras lavábamos los platos. No me siento cómodo. No con todo esto en el aire. No le respondí. Solo asentí. Yo tampoco me sentía cómoda. Ni con él, ni con ella, ni conmigo misma. Me dolía pensar que mi propia hermana me hiciera esto. Pero también me dolía que él no hubiera hecho nada hasta que le mostré pruebas. Como si mi palabra sola no valiera. Un día antes de la fecha límite, ella me dejó una nota en la mesa. No me la dio en la cara. No me habló. Solo la dejó ahí, al lado de una taza sucia y un sobre de ramen abierto. Me voy mañana. Espero que seas feliz ahora. Ojalá nunca tengas una hija. La leí sin emoción. La rompí en pedazos y la tiré al cesto. Ya no me afectaba. Me había gastado todo el dolor. El día que se fue no hubo escenas. Mis papás vinieron en su auto, sin saludar. Ni siquiera subieron. Ella bajó con 2 maletas y una mochila. No dijo nada. Solo cerró la puerta detrás de ella. Y por un momento, por unos segundos, respiré. No como cuando sales a caminar. No. Respiré como alguien que se saca una piedra del pecho. Sentí el silencio. El verdadero silencio. Y me di cuenta de cuán ruidosa era su presencia, incluso cuando no hablaba. Pasaron unas semanas. Yo traté de volver a la rutina. Trabajo, el niño, la casa. Mi esposo y yo volvimos a ver películas en el sillón. Cocinamos juntos. Dormimos más tranquilos. Pero algo no era igual. Era como si todo estuviera en su lugar, pero un poco torcido. Yo estaba cansada. No físicamente. Cansada del tipo que se siente en el alma. Me costaba confiar. Me costaba relajarme. Me costaba no pensar en lo que había pasado y en lo fácil que fue que todo se pusiera feo. Y justo cuando empezaba a dejar de pensar en ella, me escribió. Me mandó un mensaje. Larguísimo. Un muro de texto que no sé ni por qué leí completo. Lo típico, estuve pensando mucho, no quería que las cosas terminaran así, tú eres mi hermana y te quiero, nunca quise hacerte daño, no fue lo que pareció, yo estaba confundida, era una etapa, no sabía cómo manejar mis emociones, bla, bla, bla. Decía que estaba en terapia, que la psicóloga le había hecho ver muchas cosas, que había entendido que su necesidad de llamar la atención venía de cosas no resueltas con nuestros papás, que a veces confundía afecto con atracción, que no quería perderme, que quería que la perdonara. No le respondí. No porque no me importara, sino porque sí me importaba. Y me daba rabia que recién ahora, cuando todo explotó, quisiera hacer el trabajo de reconstruir algo, como si una disculpa pudiera borrar todo, como si los días de incomodidad, las peleas, el miedo, las sospechas, la ansiedad, el insomnio, todo eso fuera una simple mala racha. Le conté a mi esposo que había escrito. Me dijo que era una buena señal, que tal vez ahora sí había entendido. Le dije que no me interesaba si lo había entendido, que ya era tarde. Pero no fue solo eso. Una semana después, me enteré de algo más, algo que me dejó helada. Una amiga mía, del trabajo, me dijo que su sobrina iba a la misma universidad que mi hermana. Me contó, medio en chisme, que la sobrina decía que había una chica medio loca que hablaba mal de su hermana mayor en redes sociales, que decía que la habían echado injustamente, que su cuñado le tiraba onda, que había sido víctima de una familia controladora, que nadie entendía lo que había vivido. Yo no tenía idea de que ella estaba diciendo todo eso. Me metí a su Facebook, que no había revisado desde que se fue. Y ahí estaba. Un post tras otro con indirectas, con frases como la familia es la que más daño te hace, a veces ser guapa es un castigo, cuando alguien te ve como una amenaza, hará lo que sea para destruirte. Y la joya, una publicación donde una de sus amigas comentó algo como qué horror, como tu hermana pudo hacerte eso, y ella respondió con un corazón. Me hervía la sangre, pero no iba a caer en eso. No iba a dejar que siguiera jugando el papel de víctima mientras destruía mi reputación entre gente que ni conozco. Tomé capturas de todo, las guardé. Por si algún día intenta volver con más manipulación. No la denuncié. No la enfrenté. No hice nada. Solo me prometí que no la iba a dejar acercarse más a mi familia. A mí. A mi hijo. Que si algún día intentaba regresar, no la iba a recibir. Porque hay cosas que no se arreglan con lo siento. Y esto era una de ellas. Pensé que todo ya había pasado. Que con ella fuera de la casa, lo peor ya estaba hecho. Pero no fue así. No sé por qué me engañé con esa idea. Tal vez porque necesitaba algo de paz, aunque fuera una mentira. Pero la verdad es que el daño no se va solo porque la persona que lo causó se aleja. Se queda. Se mete en todo. Cambia la forma en que ves tu casa, tu pareja, tu propia familia. Te hace dudar de cosas que antes dabas por hecho. Una tarde estaba doblando ropa cuando mi esposo me preguntó si quería que mi hermana viniera al cumpleaños del niño. Dijo que sería lo correcto.
que ya había pasado un tiempo. Lo miré y no dije nada al principio. Después le pregunté, ¿por qué te importa si ella viene o no? Me dijo que no le importaba exactamente, que solo pensaba en la familia, en la normalidad, en que no quería que el niño creciera con rencores entre parientes. Me dieron ganas de reír, pero no reír de gracia, reír del tipo de desesperación que se siente cuando ves que alguien no entiende nada. Le pregunté si a él le parecía que lo que ella hizo era algo para pasar la página con una fiesta. Si realmente creía que tenerla en mi casa, otra vez, después de todo lo que pasó, no iba a joderme por dentro. Se quedó callado. Y después dijo lo que más me dolió, pero no pasó nada al final, ¿no? Ahí fue cuando entendí que él nunca lo iba a ver igual que yo. Para él, mientras no se hubiera acostado con ella, mientras no la hubiera tocado, todo seguía en el campo de lo evitable, de lo incómodo, pero no imperdonable, como si solo lo físico contara. Como si yo no hubiera cargado con toda la tensión, con toda la incomodidad, con la desconfianza, sola. Le dije que no quería que ella viniera, que no la quería cerca. Punto. Y que si él no entendía por qué, eso era problema suyo. No volví a hablar del tema. El cumpleaños fue tranquilo. Vinieron mis amigos del trabajo, los papás de otros niños, mi suegra. Todo bien. Normal. Pero había un vacío. No de ella, sino de algo que se rompió entre nosotros dos. Después de eso, empezamos a discutir más seguido. No a los gritos. Pero sí esas discusiones que se sienten como una línea fina que se rompe sin hacer ruido. Me preguntaba por qué me cerraba tanto, por qué estaba tan fría. Yo le decía que estaba cansada. Y era verdad. Estaba cansada de ser la única que parecía entender que lo que pasó no era solo un malentendido familiar. Fue una traición, fue una invasión, fue una mierda que nadie debió dejar pasar. Un día, me llegó un mensaje. Número desconocido. Era una nota de voz. Mi hermana. No sé cómo consiguió mi número nuevo, porque lo cambié después de todo. Pero lo hizo. Escuché el audio. Tenía la voz llorosa. Me decía que estaba mal. Que estaba en crisis. Que había fallado materias. Que estaba sola. Que no sabía qué hacer. Que sentía que la vida se le venía encima. Y que, aunque entendía si yo no quería saber nada de ella, necesitaba hablar con alguien. Eres la única persona que me conoce de verdad, decía. Me pidió que la escuchara. Que no la odiara. No supe qué hacer. Parte de mí quería mandarla a la mierda. Otra parte, no sé. Tal vez una parte pequeña que todavía recordaba cuando éramos niños. Cuando ella era solo una cría que me seguía a todos lados. Que lloraba cuando me iba a dormir a casa de una amiga. Que me pedía ayuda para hacer las tareas. Esa parte me dijo que tal vez, solo tal vez, estaba diciendo la verdad. No le respondí ese día. Pero no pude dejar de pensar en el mensaje. Le conté a mi esposo. Me dijo que si quería hablar con ella, lo hiciera. Que tal vez le haría bien a las dos. Pero me dejó claro que si ella volvía a cruzar una sola línea, él no se iba a meter. ¿Qué sería entre nosotras? Yo pensé, eso ya fue así desde el principio. 2 días después le respondí con un mensaje escrito. Le dije que no la odiaba, pero que no confiaba en ella, que no sabía si algún día iba a poder hacerlo, que si hablábamos, iba a ser una sola vez, que no esperara una reconciliación mágica. Acordamos vernos en una cafetería cerca de su universidad. Fue extraño verla. Se veía diferente, más flaca, ojerosa, cansada, como si algo en ella se hubiera desarmado. Tal vez por primera vez en su vida. Me dijo que había perdido el semestre, que había tenido que dejar su trabajo de medio tiempo porque no podía con la carga mental, que mis papás estaban decepcionados de ella, que se sentía como una mierda todos los días, que había pensado en hacer cosas estúpidas, y que sabía que me había hecho daño, que había hecho las cosas mal, muy mal. No me disculpó directamente, pero me lo dijo con los ojos, con la forma en que hablaba, con la vergüenza que no había mostrado nunca antes. No le dije que la perdonaba. Tampoco la abracé. Pero la escuché. Toda la conversación. Y cuando terminó, le dije lo único que podía decirle sin mentirle, no sé qué va a pasar. Pero al menos ahora sabes lo que hiciste. Se fue con lágrimas en los ojos. Y yo me senté sola, con el café frío en la mesa, sin saber si había hecho bien o mal. Después de esa conversación, estuve en silencio varios días. Por dentro, digo. No con la gente, conmigo. No sabía si había abierto una puerta que debía seguir cerrada. No sabía si ella estaba realmente cambiando o solo diciendo lo que tenía que decir para que no la odiara. Pero no hice nada más. No le escribí. No la llamé. Solo seguí con mi vida. O traté. Mi esposo no preguntó mucho. Solo me dijo que esperaba que me hubiera servido hablar con ella. Yo asentí, pero la verdad no sabía si me había servido o solo me había revuelto todo otra vez. Verla tan distinta, tan caída, me hizo pensar en cosas que no quería pensar. Me acordé de los años en que yo me hacía cargo de ella. Cuando mis papás estaban más pendientes de todo menos de sus hijas. Me acordé de cuando la defendía en la escuela, de cuando le hacía de comer porque nadie más lo hacía,
De cuando me juró que siempre íbamos a estar una para la otra. Todo eso, enterrado bajo la mierda que hizo. La semana siguiente fue tranquila en apariencia, pero yo ya me había convertido en una persona que se sobresalta por todo. Si el teléfono sonaba, pensaba que era ella. Si mi esposo se tardaba, pensaba que estaba hablando con ella. Si el niño lloraba, pensaba que algo iba mal. Vivía en modo alerta, como si algo más fuera a estallar. Y estalló. Otra vez. Un viernes a la noche, mi esposo salió a una reunión con sus compañeros del trabajo. Cerveza, comida, boliche, lo típico. Me dijo que no se iba a tardar. Pero eran casi las 2 de la mañana y no había llegado. Le escribí. No contestó. Llamé. No respondió. Después de varios intentos, me mandó un mensaje corto: estoy bien, ya te explico. No me gustó. Nada. Me senté en el sillón, con el celular en la mano, sintiendo que se me cerraba el pecho. A las 3 menos cuarto, llegó. ¿Borracho? No mal, pero lo suficiente para hablar lento y evitar mi mirada. Me fui directo. ¿Qué pasó? Dijo que no quería decirme hasta que no se calmara. Que no quería preocuparme. Pero al final lo soltó. Mi hermana se le apareció en el lugar donde estaba. Sí. En el mismo bar. Con 2 amigas. Se acercó a saludarlo. Le dijo que no sabía que él iba a estar ahí. Que solo quería charlar un rato. Y según él, fue respetuosa. Que solo le preguntó cómo estaba el niño, y si yo seguía enojada con ella. Pero después, y acá es donde lo miré fijo, me dijo que ella le pidió su número otra vez. ¿Qué le dijiste?, le pregunté. Él se puso serio y dijo que no se lo dio. Que le recordó que eso no era apropiado. Que no quería tener ese tipo de relación con ella. Que si necesitaba hablar conmigo, lo hiciera directamente. Que él no era el puente. Pero igual. El hecho de que ella lo intentara otra vez, después de todo, después de lo que supuestamente había entendido, me rompió algo adentro. No grité. No lloré. Solo me paré y me fui al cuarto. Cerré la puerta y me quedé mirando al techo por 1 hora. ¿Qué se supone que haga con esto? ¿Volver a hablar con ella? ¿Ignorarla para siempre? ¿Llamar a mis papás y decirles que la controlen? ¿Cómo se controla a alguien que no respeta nada? A la mañana siguiente, tenía 4 mensajes de ella. Uno diciendo que le había dado gusto verlo. Otro pidiendo disculpas si había cruzado algún límite. Y 2 mensajes de voz que no abrí. Ya no tenía ganas de escucharla. Me dio asco saber que la conversación en esa cafetería no había significado nada para ella. Que era solo un juego para volver a meterse en nuestra vida. Bloqueé su número. De nuevo. Le dije a mi esposo que no quería que él tuviera ningún contacto más con ella, ni si se la cruzaba por accidente, que si ella volvía a intentar cualquier cosa, yo iba a hacer algo serio. No sé qué. Pero serio. Y esa noche, por primera vez, le dije algo que nunca había querido admitir en voz alta. No sé si puedo seguir con vos si ella no desaparece del todo. Se quedó callado un rato. Después me dijo que entendía. Que nunca pensó que iba a llegar a eso. Que él tampoco sabía qué hacer. Pero que me amaba, que quería quedarse, que no quería perder todo por culpa de alguien más. Y ahí me di cuenta, no era solo por ella, era porque todo lo que se había roto entre nosotros todavía estaba ahí. Las cosas que no hablamos, que evitamos, la pasividad de él, la desconfianza mía, el miedo de ambos de que esto volviera a pasar. Decidimos ir a terapia de pareja. No fue una decisión fácil, ni siquiera estábamos convencidos de que sirviera. Pero sabíamos que solos no íbamos a poder reparar lo que se dañó. Empezamos la semana siguiente. La terapeuta era buena. Nos escuchaba. No tomaba partido. Nos obligaba a decir cosas que no queríamos decirnos el uno al otro. Dolía. Pero servía. Mientras tanto, yo seguía en alerta. Hasta que un día pasó algo que ya fue el colmo. Yo ya estaba en un punto donde nada me sorprendía. Pensaba que había visto todo lo que mi hermana era capaz de hacer, que no quedaba más por romper. Me equivoqué. Porque cuando una persona no tiene límites, siempre encuentra la forma de ir más allá. Fue un miércoles. Normal. Trabajo, niño, casa. Estaba cocinando y mi esposo estaba jugando con el nene en la sala. Todo tranquilo. El celular sonó. Un mensaje de una compañera de la universidad. No hablo mucho con ella, pero compartimos algunos cursos años atrás y todavía estamos en el mismo grupo de Facebook. Me escribió esto: oye, ¿todo bien con tu hermana? Acaba de publicar algo súper raro y quería avisarte porque te menciona sin nombrarte. Fui directo a buscar el post. Y ahí estaba. Una publicación larga, pública, con cientos de reacciones. Era una de esas publicaciones que arrancan con frases como: esto no es para generar lástima, es para alzar la voz. La leí completa. Me ardía la cara mientras bajaba con el dedo. Hablaba de una hermana mayor que la había maltratado, que la había echado de casa sin motivo, que la había acusado de cosas que no hizo, que le robó estabilidad, familia, y hasta la posibilidad de estudiar en paz, que vivía con miedo,
ansiedad, ataques de pánico por culpa del ambiente hostil que vivió. Que fue víctima de una relación tóxica entre su hermana y su cuñado, donde ella fue el chivo expiatorio de los problemas entre ellos. Todo esto acompañado de una foto de ella llorando, en blanco y negro, con subtítulos como Sanando y Resiliencia. Los comentarios eran una mierda. Gente dándole apoyo. Gente que no la conoce diciendo, eres fuerte, qué horror lo que viviste, nadie merece pasar por eso, tu hermana debe estar enferma para tratarte así. Levanté la vista y vi a mi esposo con el niño en brazos, riendo. Y me dieron ganas de gritar. De tirar algo. No porque él estuviera haciendo algo malo, sino porque estaba todo tan jodido y al mismo tiempo tan silencioso que no podía más. Le mostré la publicación. La leyó en voz alta. Cuando terminó, solo dijo, ¿qué carajo le pasa? Buena pregunta. Mi hermana había cruzado una línea más. Una que no tiene vuelta. Ya no se trataba de lo que intentó hacer conmigo o con mi esposo. Se trataba de manchar mi nombre, mi vida, mi imagen, ante gente que ni sabe la historia real. Porque eso es lo que hacen los cobardes. Se disfrazan de víctimas cuando no les sale la jugada. Inventan versiones en donde siempre quedan como las incomprendidas, las buenas, las rotas por culpa de otros. No le respondí en el post. No comenté. No mandé indirectas. No dije nada. Me tomé una foto de frente, sin maquillaje, sin filtro. La subí a mi perfil con un solo texto. Me acusaron de cosas graves. No me voy a defender con un hilo ni con una selfie. Pero si me conoces, ya sabes quién soy y quién no soy. ¿Listo? Fue todo. Y me fui a acostar. Pero no dormí. Me quedé en la oscuridad con los ojos abiertos, pensando si había forma de que esto terminara alguna vez. Al día siguiente, mi papá me llamó. No había hablado conmigo desde que ella se fue. Atendí. Empezó con el típico, ¿qué está pasando ahora?, como si yo fuera la culpable. Le dije que su hija estaba inventando cosas en redes sociales, que estaba haciendo pasar a su propia hermana como una abusadora emocional para ganar likes. ¿Sabes lo que me respondió? Bueno, es su manera de procesar. Me quedé en silencio. Sentí una mezcla de tristeza y furia que no sé ni explicar. Le dije que no volviera a llamarme si esa era su forma de ver las cosas, que no me interesaba tener una relación con padres que eran capaces de justificar cualquier cosa solo para no lidiar con la verdad. Y colgué. Mi mamá me escribió después, no para pedir perdón, no para ponerse de mi lado. Me escribió para decirme que dejara de atacar a mi hermana y que todo esto estaba empeorando la situación familiar. Como si yo fuera la que estuviera arruinando todo. Como si no me hubieran tirado a los leones una y otra vez desde que tengo memoria. Corté toda comunicación. Los bloqueé. A los dos. No por impulso. Por salud mental. Por supervivencia. Porque entendí, por fin, que no podía salvar a nadie que no quiere ser salvado. Ni a ella, ni a ellos. Que no podía pasarme la vida dando explicaciones a gente que decidió no creerme desde el día 1. Mi esposo me abrazó esa noche y me dijo, ya no estás sola, ¿sí? Y yo no supe qué contestar. Porque sí, estaba con él. Pero sola me sentía igual. Y lo peor es que todo ese post, todo ese show, había llegado también al círculo de padres del jardín de mi hijo. Una mamá me escribió, vi una publicación en Facebook, no sabía que tu familia pasaba por algo así. Todo se había salido de control. La mierda que mi hermana lanzó ya no me afectaba solo a mí. Ahora estaba ensuciando mi maternidad. Mi entorno. Mi estabilidad. Mi hijo. Y eso sí que no se lo iba a perdonar nunca. Después de lo que pasó con ese post, ya no fue solo un problema familiar. Se volvió público. La gente me miraba distinto. Sentía que en el trabajo algunas personas me preguntaban cosas con esa sonrisa falsa, como quien quiere el chisme sin decir que lo quiere. Hasta en la guardería del niño una maestra me hizo un comentario pasivo, de esos que vienen disfrazados de preocupación. Todo bien en casa, ¿no? Por lo que se ve en redes, parece que han pasado por momentos complicados. Quise decirle que metiera su falsa preocupación en el mismo lugar donde metía sus prejuicios. Pero no lo hice. Sonreí. Como he hecho toda la vida. Como me enseñaron a hacer en esta familia rota, callar, aguantar, parecer tranquilo. Pero adentro tenía ganas de explotar. El daño estaba hecho. Ya no podía hacer que la gente que leyó su versión de las cosas retrocediera. No iba a ponerme a explicar en Facebook lo que pasó realmente. No iba a compartir las capturas, ni los mensajes, ni las fotos. No soy como ella. Y aunque lo fuera, ¿a quién le importa la verdad cuando la mentira es más fácil de digerir? Ella se había instalado como víctima y no iba a soltar ese papel. Le funcionaba. Le daba atención, apoyo, la convertía en una especie de heroína incomprendida. Y eso, para alguien como ella, es como una droga. Yo seguí yendo a terapia con mi esposo. Seguimos sacando a flote todo lo que se había podrido entre nosotros desde que esto empezó. No fue fácil, todavía no lo es. A veces me dan ataques de rabia por cosas mínimas. A veces tengo sueños raros donde todo se mezcla, mi hermana, mi hijo, mi casa, mi infancia. Me despierto sudando.
Me dan ganas de agarrar el auto y manejar sin rumbo, pero no lo hago, porque tengo que seguir. La confianza con él está, en proceso. Hay días buenos, días en que lo miro y vuelvo a sentir algo parecido a tranquilidad. Y hay días en los que no soporto que me toque, porque mi cuerpo se acuerda de todo, de los silencios, de las veces que no actuó, de las veces que eligió la comodidad antes que el conflicto. Él lo sabe, no lo niega. Dice que va a quedarse, que no me va a soltar, aunque yo todavía esté con un pie fuera emocionalmente. Veremos. De mi hermana no supe nada más, no directamente. Me enteré por otras personas que dejó la universidad temporalmente, que está viviendo con una amiga, que dice que está empezando de cero. Publica frases de autoayuda todos los días, fotos en gimnasios, citas falsas de psicólogos, el mismo personaje de siempre, pero con nuevo maquillaje. No me interesa. Y lo más jodido es esto, todavía hay momentos en los que me siento culpable. Culpable por no haber sido más dura desde el principio, por haberla dejado entrar a mi casa, por no haberle creído a mi intuición cuando empezó a portarse raro, por no haber protegido mejor a mi familia, por no haberle dicho a mis papás que no, tajante, cuando me lo pidieron. Sé que no es racional, sé que no soy responsable de lo que hizo, pero así funciona esto, así funciona el trauma. Te hace dudar de ti, hasta cuando sabes que hiciste lo mejor que pudiste. Hace poco encontré una foto vieja en una caja. Era ella y yo. Yo tendría 13 y ella 7, las dos con ropa de domingo, sonriendo, sin saber todo lo que venía después. La miré un buen rato, y por un segundo, sentí algo parecido a tristeza, no por lo que ella es hoy, sino por lo que no pudo ser, por la hermana que yo quería tener, la que imaginaba cuando le guardaba un pedazo de chocolate en la lonchera o cuando la llevaba de la mano al parque. Tiré la foto. No quiero recordarla así. No quiero tener que comparar esa nena con la mujer que arruinó mi vida durante un año entero por una mezcla de ego, envidia y capricho, porque ya no me importa si era inmadurez, trauma o falta de atención. Nada justifica lo que hizo. Nada justifica cruzar la línea con la persona que te abrió la puerta, te dio cama, comida, techo. La persona que fue tu hermana mayor cuando tus propios papás nunca supieron ser padres. Hoy la casa está en silencio, de verdad. El niño duerme. Mi esposo trabaja desde el escritorio. Yo estoy acá, escribiendo esto, porque necesitaba sacarlo, porque no podía quedármelo más, porque no lo quiero seguir contando en mi cabeza cada noche, con las mismas escenas de siempre.